Bien, vamos a ver qué es el producto vectorial de dos vectores en el espacio. Y vamos a recordar, cuando hacemos el producto escalar de dos vectores, el resultado es un número. En el producto vectorial, el resultado va a ser un vector, que ha de cumplir una serie de condiciones que vamos a analizar en la siguiente lámina. Nos situamos. Si queremos hallar el producto vectorial de dos vectores, necesito dos vectores no nulos y que sus componentes no sean proporcionales. Es decir, solo tiene sentido efectuar un producto vectorial si los vectores son linealmente independientes. Más adelante vamos a entender el motivo. Si me dan dos vectores u y v en el espacio no nulos y no proporcionales, se define el producto vectorial de u por v mediante ese símbolo de multiplicación como un vector w que ha de cumplir. El módulo de dicho vector va a ser igual al módulo del vector u por el módulo del vector v por el seno del ángulo que forman dichos vectores. Vamos a recordar que al hacer el producto vectorial de dos vectores, el resultado es un vector. Si el resultado es un vector, todo vector debo conocer su módulo, su dirección y sentido. Pues bien, el vector resultante de ese producto vectorial, que he llamado w, va a tener como módulo el resultado de esa expresión. Va a tener como dirección la recta perpendicular a los vectores u y v, y vamos con la parte más liosa, va a tener como sentido el avance de un sacacorchos o tornillo que gira de u hacia v. Vamos a verlo con un ejemplo porque puede resultar un poquito lioso. Mirad, nos quedamos con esto en la cabeza. Vamos con un ejemplo. A mí me dan dos vectores, u y vector v. Se trata de vectores en el espacio. Vienen determinados por tres coordenadas o componentes. Y he de suponer que son dos vectores no nulos y he de suponer que no son proporcionales. Es decir, tienen distinta dirección. Es decir, son linealmente independientes. Yo tengo, en este caso, representado los dos vectores. Vamos a suponer que este es el vector u. Voy a suponer que este es el vector v. Es evidente que no son nulos. Sus módulos miden un cierto valor. Es evidente que tienen distinta dirección. ¿Cuál sería el resultado del producto vectorial de u por v? Vector que voy a llamar w. Pues va a ser un vector cuyo módulo va a ser igual al módulo del vector u por el módulo del vector v y por el seno del ángulo que forman. Es decir, ese vector u y ese vector v forman un determinado ángulo que vamos a llamar alfa. Tenemos el módulo del vector que se obtendría. ¿Qué dirección tendrá ese vector que surge del producto vectorial? Tiene que ser perpendicular a los vectores u y v. Es decir, esta línea que yo tengo marcada en la lámina se supone que es perpendicular a esos vectores. Y vamos con la parte más liosa, mirad. Me dicen que el sentido tiene que ser el efecto que produce un sacacorchos o un tornillo cuando gira de u hacia v. Poneros en situación. Podéis coger una botella, un sacacorchos y procedéis de esta forma. Si yo hago girar el sacacorchos de u hacia v, al hacerlo girar de u hacia v, con este movimiento, ese sacacorchos no entra, sale. Consiguientemente, vamos a decir que este es el vector resultado de ese producto vectorial. Porque al hacer girar el sacacorchos de u hacia v, sube, no tiende a entrar. Módulo del vector resultante. La expresión que aparece en la lámina, dirección es perpendicular, va a formar un ángulo de 90 grados con los vectores u y v.
y va a estar orientado de sentido, en este caso hacia arriba, porque al efectuar el movimiento del sacacorchos o un tornillo de U hacia V, no tiende a entrar, sino que tendería a subir. Producto vectorial, concepto que aquel que estudie física va a aparecer con mucha frecuencia. Vamos a la siguiente lámina. Conocemos el producto vectorial. Vamos a ver una propiedad muy curiosa. Mirad. Se dice que el producto vectorial es anticonmutativo. Y alguno dirá, coño, muy sencillo. El producto vectorial del vector U por el vector V es igual al opuesto del producto vectorial de V por U. Y es relativamente sencillo de entender. Vamos a ver si entendemos el significado de esta propiedad. Mirad, si yo efectuara el producto vectorial de U por V, lo que hemos llamado vector W, procedería de esta forma. Si este es el vector U, si este, por ejemplo, representa el vector V, primero son dos vectores no nulos y son dos vectores linealmente independientes. Forman un cierto ángulo uno con otro. Tienen distinta dirección. Vamos a efectuar el producto vectorial de U por V. El resultado, según la definición, va a ser un nuevo vector. Y sobre la vida de ese vector es evidente que el módulo de ese vector, al efectuar el producto de U por V, va a ser el mismo que si efectúo el producto de V por A. Motivo. Si el vector U tuviera de componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3, y el vector V tuviera de componentes V1, V2 y V3, para hallar el módulo del vector U, efectuaríamos la raíz cuadrada de U sub 1 cuadrado más U sub 2 al cuadrado más U sub 3 elevado al cuadrado. Esto sería el módulo del vector U. Para hallar el módulo del vector V, mismo razonamiento, raíz cuadrada de V1 al cuadrado más V2 cuadrado más V3 elevado al cuadrado. Y, lógicamente, como el módulo del vector que obtenemos al efectuar el producto vectorial de U por V nos han dicho que es el módulo de U por el módulo de V y por el seno del ángulo que forman, tanto si efectúo U por V como V por U voy a obtener lo mismo. El producto de esa expresión, tanto en el caso de U por V como de V por U, va a ser exactamente igual, porque el módulo de U en ambos casos va a ser el mismo, módulo de V en ambos casos sería el mismo, y el ángulo que forma U con V y V con U es el mismo ángulo. El resultado del módulo de este producto vectorial y de este producto vectorial es idéntico en ambos casos. ¿Qué dirección tendría el vector? Consecuencia de ese producto vectorial. Pues según la definición, perpendicular a los vectores U y V. Esa va a ser la dirección. ¿Qué dirección tendría el vector? Consecuencia de multiplicar el producto vectorial de U por U, de V por U. Perpendicular, va a estar en la misma dirección. ¿Dónde está la diferencia? Mirad. Cuando hacemos el producto vectorial de U por V, el sentido del vector resultante me lo da la ley del sacacorchos. Si hago U por V, al hacer girar un sacacorchos de esta forma, hemos visto que sale. Es decir, el sentido sería exactamente ese. Este es el vector resultante de multiplicar vectorialmente U por V. Si multiplico V por U, el sentido del vector resultante, si yo ahora el sacacorchos lo hago girar de V hacia U, al hacer girar en este sentido un sacacorchos entra. Es decir, el vector resultante sería este vector. Resultante de multiplicar producto vectorial de V multiplicado por U. Diferencia. ¿Tienen el mismo módulo?
tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Como esta expresión y esa solo se diferencian en el sentido del vector resultante, si multiplico por -1, es decir, si cambio de signo a este vector, obtendría evidentemente la misma expresión. Resumen al contenido de este vídeo. Concepto importante: producto vectorial de dos vectores en el espacio. Resultado va a ser un vector. Características de ese vector: el módulo va a ser igual al módulo del vector u por el módulo del vector v y por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué dirección tendrá el vector obtenido? Perpendicular a los dos vectores, en este caso i, v, y el sentido de ese vector resultante, aplicando la llamada ley del sacacorchos o regla del sacacorchos, según hagamos girar de u hacia v, en este caso saldría, es decir, sentido hacia arriba. Si quisiera hallar el producto vectorial de v por u, giramos el sacacorchos de v hacia u. Al girar así el sacacorchos entra, sentido hacia abajo. Damos el tema por concluido y vamos a ver algunas de las extraordinariamente importantes aplicaciones del producto vectorial. En el siguiente vídeo vamos a ver el llamado producto mixto y vamos a ver que con el conocimiento del producto escalar, del producto vectorial y del llamado producto mixto vamos a ser capaces de hallar, por ejemplo, volúmenes de figuras de forma extraordinariamente sencilla. Tema concluido.